Y hace 8 días empezamos a hablar acerca de cómo fue el primer avivamiento en el primer siglo de historia cristiana, cuando los discípulos allá en el aposento alto, ¿se acuerdan? Eran como 120 y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hace 8 días hablamos de que el avivamiento empezó con 3 principios fundamentales. Era la oración, que era algo fundamental en ellos, la oración. Vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos en segundo lugar. Y en tercer lugar fue que ellos perseveraron todos los días. Es decir, continuaron con el proceso de predicar el Evangelio y de seguir creciendo. Para los que están llenando el boletín, ya les di ahí algunas de las respuestas. Ahora vamos a hablar, dentro de la misma serie, la segunda parte. Vamos a hablar del periodo de la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió persecución. La iglesia empezó muy bien ahí en el primer siglo que leímos. Empezó muy bien la iglesia, empezaron a trabajar, empezó a haber un avivamiento tremendo. En la primera predicación de Pedro se convierten 3,000 personas y se bautizan inmediatamente. En la segunda predicación de Pedro se convierten 5,000 personas y se bautizan también. Y dice lo que leímos hace 8 días en Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día, todos los días. Todos los días estaba habiendo gente salva y se iba añadiendo conforme el Señor lo iba disponiendo. Sin embargo, ahora empiezan a correr los años en este tiempo de la iglesia y nos encontramos a una iglesia un poquito diferente. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el primer versículo ahí de la primera carta de Pedro, hasta ya casi al final de su Biblia, después de Hebreos, Santiago. Sigue Primera de Pedro. ¿Ya se saben los libros de la Biblia de memoria? Primera de Pedro 1:1. ¿Todos traen Biblias? Imagínense el ejército de Dios. Ya llegamos a la guerra, Señor. ¿Y tu arma? No traje. ¿Y con qué vas a pelear? Pues hay que me presten. Imagínate los acapuastlas cuando echaron al 5 de mayo a los franceses, ¿no? ¿Con qué salieron ellos? Los franceses venían muy bien con sus fusilitos y todo acá. Y los acapuastlas, mano, con machetes. Ah, sí, vienes. Ah, vamos a ver de cómo nos toca ya machetazos, mano. Corrieron a los franceses que venían muy suaves acá con su... No hay aquí franceses, ¿verdad? ¿No? Ok. Venían con su uniforme muy suave acá, ¿no? Al mando de las fuerzas que venían de Francia, comandadas por el gran general Napoleón Bonaparte. No, hombre, llegaron con los acapuastlas allá a Puebla y dijeron, vámonos de acá, chiquitos. Y le pusieron una corretiza, ¿verdad? Y por eso se celebra el 5 de mayo, que se celebra apenas. Pero tenían armas los acapuastlas, machetes, pero tenían. Así es que cristianos necesitamos tener armas, por favor, ¿ok? Consigan sus armas lo antes posible. Entonces, en este versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, ¿qué palabra dice ahí? Expatriados. Pedro, apóstol de Jesucristo, es el mismo Pedro que se levantó en el aposento alto en Jerusalén. Prepárame el mapa aquel, Uciel, por favor. Es el mismo Pedro que se levantó en el aposento alto con los 120 y empezó a predicar. Y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en lenguas y todo mundo les oía hablar en diferentes idiomas. Es el mismo Pedro que predicó y se convirtieron esos 3,000 y 5,000, y que Pedro caminaba por las calles de Jerusalén y la gente sacaba a los enfermos a la calle para ver si por lo menos la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Es el mismo apóstol Pedro, casi 30 años después de ese acontecimiento, que está, predicando ahí a los expatriados. La iglesia crece en Jerusalén y 30 años después, acá está Jerusalén, mira, acá está Jerusalén. Ahí ven, ok. Acá está Jerusalén de este lado. Este puntito por acá es Jerusalén. Y Pedro le está escribiendo a los expatriados, dice ahí, que están en el Ponto. Mira dónde está el Ponto, para acá arriba. Todo esto es Europa, ¿no? Acá está Italia y todo esto acá. Este es Asia Menor. Jerusalén está aquí. El Ponto, si se fueran por aquí por tierra, de entre el Ponto y Jerusalén, hay más o menos 800 millas de distancia. ¿A dónde había crecido la iglesia? Dice, en el Ponto.
En Galacia, Galacia era la región más cerca que estaba como a 400 millas. En Capadocia, aquí estaba la mitad Capadocia. En Bitinia, allá arriba está Bitinia, que estaba como a 800 millas de Jerusalén. 30 años nada más. 30 años después de la predicación de Pedro en el aposento alto, fíjate hasta dónde ya estaba la iglesia creciendo. Y Pedro les escribe a estos, pero Pablo ya había predicado a todas estas iglesias de esta región. Pablo ya le había predicado aquí a los de Tesalónica, a los filipenses, a los de Filipos, a los de Colosas, toda esta región. Y Pablo ya andaba hasta acá, hasta Roma, predicando también el evangelio. O sea que toda esta región del mundo, que era el mundo conocido en aquel entonces, que era parte del Imperio Romano, en ese tiempo, en menos de 30, 40 años, el evangelio ya había corrido. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Sin embargo, Pedro les escribe aquí a estos hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, y les llama expatriados. ¿Qué significa expatriado? Pues que te dieron deportación, que te corrieron, ¿verdad? Eso es un término con el que estamos todos familiarizados, ¿no? Salimos de nuestro país por cualquier circunstancia, salimos por la situación económica, por seguir al primo, por seguir al novio, por lo que haya sido, pero quedamos expatriados, estamos fuera, estamos dispersos, ¿verdad? Nada más estamos pensando, ¡ay, las gorditas de Zacatecas! ¡Ay, el mole poblano! ¡Ay, los chinicuiles de Oaxaca! Pero resulta que estamos comiendo hamburguesas y hot dogs. ¿Por qué? Porque estamos expatriados, ¿verdad? Gracias a Dios por las marquetas que ya trajeron de todo eso. Pero ahora estamos expatriados. Vivimos en una patria lejos de la nuestra. Por eso Pedro se refiere a estos. En menos de 40 años, el evangelio creció hacia todos estos lugares. Muy, muy grande. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese crecimiento? Después de ese primer discurso de Pedro, después de ese glorioso avivamiento, resulta que se empieza a regar la semilla del evangelio, pero no se empezó a regar porque los cristianos dijeron, pues vámonos para allá, para el Ponto, vámonos para Capadocia, vámonos. No, Señor, tuvo que venir un tiempo de persecución a la iglesia, tuvo que venir un tiempo muy difícil para que la iglesia pudiera salir y pudiera empezar a predicar a Jesucristo. 250 años más o menos, entre 250 y 275 años, la iglesia sufrió una grande persecución. 275 años, la iglesia siendo perseguida, siendo maltratada, siendo muerta. La iglesia fue despedazada literalmente, pero como escribiera el historiador, un cristiano de aquel tiempo que vivió más o menos por el año 150, 190 ya de nuestra era, llamado Tertuliano, él escribió y dijo en medio de esa persecución, nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis. Cegar es cortar, ¿no? Los que saben de campo, cuando ciegas algo es cortar. Y Tertuliano dijo, nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis. La sangre es semilla de cristianos. La sangre es semilla de cristianos. Mientras Roma estaba más desesperada por destruir a todo el movimiento cristiano, el cristianismo crecía más. Mientras más cristianos mataban, más cristianos aparecían por todos lados. Mientras trataban de desaparecer el cristianismo de una aldea o de una región, el cristianismo se disparaba por otra región. 250 años, más de 15 emperadores romanos, más de 15 emperadores, tratando con todos sus ejércitos, con todo su poder, de destruir el avivamiento que había empezado en el aposento alto, pero no lo pudieron lograr, y al contrario el evangelio crecía más y más y más, y mientras más cristianos morían, el evangelio se reproducía más y más y más y más. Ahora, hay aquí por lo menos de esta iglesia perseguida, podemos aprender tres lecciones muy importantes que quiero que las tengamos en cuenta si es que queremos ser parte del avivamiento de Dios en esta región
de Estados Unidos. ¿Quieren ser parte de ese avivamiento? ¿Creen que el Señor nos está llamando a ser parte de este avivamiento? Híjole, ¿sí? No me hagan dudar, porque donde haya avivamiento yo me voy, mano. Pero esto va a suceder y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que aprender estas lecciones. La semana pasada aprendimos los 3 primeros principios. Hoy vamos a ver 3 lecciones. Número 1, la primera lección. La iglesia tuvo que salir de donde estaba. La iglesia tuvo que salir. Tuvo que salir. En el versículo que leímos al principio, Pedro se refiere a estos cristianos de todas esas regiones como expatriados. ¿Por qué? Porque fueron corridos de su patria. La persecución los obligó a salir de su nación y a buscar refugio en otras regiones del mundo donde ellos seguían predicando. A donde quiera que llegaban, ellos seguían predicando el evangelio de Jesucristo. No se quedaban callados. Los cristianos salieron de Jerusalén. En Jerusalén vivían muy confortablemente los cristianos. Todos esos primeros cristianos, aunque vivían bajo el imperio romano, se la llevaban más o menos tranquila. O sea, vivían en paz, tenían su casita, tenían su trabajo, les cobraban un montón de impuestos, de taxes, pero como quiera se la pasaban más o menos tranquilos los cristianos ahí en Jerusalén, o antes de ser cristianos. La gente estaba tranquila, vivían bien ahí los judíos, ahí en relativa paz, vivían ahí en esa región. Pero un bendito día escucharon la historia de Jesús de Nazaret. Empezaron a oír acerca de los milagros de Jesús de Nazaret, de la forma como resucitó, de la forma como transformó la vida interior de mucha gente. Empezaron a escuchar, empezaron a creer, empezaron a oír un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza para ellos. Y cuando ellos empiezan a escuchar y deciden abrazar la fe del cristianismo, hermanos, su vida cómoda, su vida tranquila se trastornó completamente. No volvieron a tener ellos ese sentimiento de tranquilidad, de comodidad, de paz. ¿Por qué? Porque el evangelio no vino para sentirnos cómodos. El evangelio no es para que estemos muy a todo dar. El evangelio no es para vivir y estar ahí sobre las olas acá con nuestra piñita colada, ¿verdad? Viendo cuando viene el Señor. El evangelio no es comodidad. Y cuando el cristianismo empezó a llegar a toda esta gente tuvo que empezar a moverse. ¿Por qué? Porque el evangelio empezó a causar en ellos que los empezaran a perseguir. El evangelio empezó a causar en ellos esa persecución que los hizo que se fueran de su misma patria. Se empezaron a sentir incómodos, empezaron a confesar esa fe en Jesús, el obrador de milagros, y su vida cambió. Nació en ellos una fe que no tenían antes. Nació en ellos una esperanza que no tenían antes. Nació en ellos una confianza en el futuro que no tenían antes, que el imperio romano no se las podía dar. Y nacen ellos y ellos empiezan a cambiar su vida completamente. Si queremos ver un avivamiento, amados, aquí la iglesia tiene que salir de su comodidad. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, empezar a buscar las almas allá afuera. Vamos a empezar a buscar las almas allá afuera. Les he hablado de que estamos preparando una nueva estrategia y esto es parte de esto. Esto es parte de esto. No vamos a dejar el edificio, no vamos a dejar las reuniones, pero vamos a empezar a trabajar con la gente allá afuera. La gente tiene que estar allá. La iglesia, esos primeros 250, casi 300 años, cuando creció muchísimo, la iglesia no tuvo templos. La iglesia no se reunía en templos. La iglesia no tenía lugares de reunión. El evangelio crecía en las casas. El evangelio todo el tiempo era predicado en las casas solamente. No había donde pudieran estar ellos en un templo, porque los templos eran paganos y no había templos cristianos. Las sinagogas judías eran para los judíos. Pero ¿qué pasa con todos los griegos que habían creído en el Señor? Ellos se tenían que reunir en casas y en las casas es donde estaba creciendo precisamente el evangelio. Si queremos ver eso, tenemos que esperar a salir de esa zona de confort. Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas. En las casas. Ahí era donde partían el pan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú invitas a alguna persona, alguna familia, amigos, familiares a tu casa porque vas a hacer algo de comer especial? Van a compartir el pan, ¿verdad? El pan es un decir, llámale menudo, birria, llámale lo que quieras. Pero, ¿qué pasa cuando invitas a alguien? ¿Qué sucede ahí en la mesa?
¿Están todos en la mesa como estamos ahorita aquí, todos así? Con cara de regañados. No, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo cuando estás en la mesa con tu familia, con tus amigos? Oye, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay un ambiente bonito, están cotorreando, están aquí, ¿verdad? Platicando. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué onda con esto? Eso es lo normal, ¿verdad? Ahorita ya en todas las mesas donde te sientas todo el mundo está. Pero lo normal es que cuando estás alrededor de una mesa compartiendo los alimentos, es que estás pasando un tiempo agradable, platicando. Dice Hechos 2:46, que todos los días en las casas partían el pan. Y dice dos cosas ahí muy bonitas. Dice, con alegría y con sencillez de corazón. No era un asunto de impresionar a nadie. No era de que, ay, voy a hacer un mole, pero este va a estar más picoso que el que me dieron la semana pasada, para que se les quite. No era cuestión de impresionar a nadie. Mis tamales son los más machines. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de estar compartiendo lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo a través del Evangelio, las historias de Jesús. Ellos no tenían la bendición, amados, de tener este precioso libro. Ellos lo único que tenían era el testimonio de los que habían vivido y escuchado lo que había hecho Jesús. Entonces, cuando se reunían ahí, llegaba alguien que había escuchado alguna de las historias de Jesús y estaban todos sentados a la mesa con atención, escuchando lo que alguien les estaba platicando de la vida de Jesús, del obrador de milagros, del contador de historias. Y alguno llegaba y decía, a mí mi papá me contó la historia de cuando Jesús iba caminando y entonces dice que vio a un hombre que llevaba una mochilita con semillas y les platicó a toda la gente que iba ahí una parábola acerca del sembrador. Mi papá iba ahí en medio de esa gente y mi papá me platicó de primera mano. Esa era la manera como ellos compartían el Evangelio. Ellos no tenían una reunión tan bonita como esta, no tenían ni siquiera micrófono, no tenían Biblia, no tenían nada. Lo que ellos tenían era el testimonio que platicaban unos a otros. Por eso dice que se reunían todos los días, y cada quien compartía lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús. Esa era la manera como empezaba a crecer, la iglesia. Y ahí mismo en las casas. Ahí mismo en las casas la gente decía, oye, ¿es verdad lo que estás diciendo de este Jesús? Yo quiero conocer a ese Jesús. Bueno, mira, Jesús dice que si tú crees en Él, Él va a venir a ti, va a estar contigo, va a ser tu Señor por toda la eternidad. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Sí. Y la gente se entregaba a Cristo. ¿Y ahora qué debo de hacer? Bautízate, hermano. Y era un bautizadero por todos lados. Porque así es como crecía el Evangelio. Así es como empezó a crecer. Pablo le dice todavía a Filemón, cuando escribe la carta a Filemón, que está en Éfeso, Filemón, Pablo le dice a este hombre, salúdame por favor a la hermana Apia. Anybody Apia here? No. Ok. Salúdame a la hermana Apia. Conozco al hermano Apio, que sabe regacho. Pero la hermana Apia, ok, salúdame a la hermana Apia. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Le dice a Filemón, salúdame a la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón se reunía un buen grupo de cristianos. Y era una iglesia. Era una iglesia. Dios nos va a impulsar, hermanos, como cantábamos ahorita. Dios nos va a impulsar en las próximas semanas a empezar a salir hacia afuera. Dios nos va a empezar a mover. Dios va a empezar a utilizarnos. Dios va a empezar a hacer cosas con cada uno de nosotros. Se acabaron las vacaciones, se acabaron las vacaciones cristianas que teníamos y vamos a empezar a trabajar porque Cristo quiere que toda esta ciudad conozca de la salvación que hay en Él. Amén. Dios quiere, entonces vamos a empezar a romper nuestra comodidad y si queremos ver un avivamiento en esta ciudad, tenemos que empezar a salir. Después les voy a decir la estrategia dentro de unas semanas, cómo lo vamos a hacer. Pero tenemos que empezar a concientizarnos de que el avivamiento no va a llegar estando nosotros aquí adentro. Después de esos 300 años, cuando la iglesia creció demasiado, el Imperio Romano se dio por vencido y dijo, no podemos aniquilar el cristianismo. Es más, cada vez que hemos intentado aniquilar el cristianismo, se dieron cuenta,
300 años después, eso se llama velocidad de respuesta. 300 años después se dieron cuenta y dijeron, no podemos destruir al cristianismo. Entonces mejor convirtámonos todos al cristianismo. Se dieron cuenta que los cristianos eran sus mejores ciudadanos y dijeron, pues hagámonos todos cristianos. Fue la brillante idea de Constantino. Entonces se hace la iglesia, se institucionaliza la iglesia, se convierte en una institución, y entonces a todos los cristianos les dan todos los templos paganos que había por todo el imperio, de todos los dioses paganos, y dice, ahí están los templos, reúnanse ahí. La iglesia se mete a los templos y el avivamiento termina. La iglesia sale de las casas, se mete a ocupar los templos, se hace una institución de la religión y el avivamiento termina. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a estar adentro de estos templos. Dios no nos mandó a estar encerrados en 4 lugares. Dios nos mandó a estar afuera. Dios nos está llamando a hacer luz en medio de las tinieblas. Aquí hay mucha luz, no esta. Cada de ustedes es una lámpara. Y algunos son unos lamparones, ¿no? Algunos ya son LED, ¿verdad? De los nuevos. Algunos son de pilas. Algunos somos de bulbos, ¿verdad? Modelos clásicos. Pero todavía alumbramos. Todavía alumbramos. Aquí hay muchas lámparas. Allá afuera es donde está la oscuridad. Vosotros sois la sal de la tierra. Aquí ya, no que estemos salados, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos suficiente sal. Mira cuántos saleros, ¿verdad? ¿Qué tal si cuando le vamos al Señor le hacemos como, ¿cómo era el salero? ¿Así era o cómo era la cosa? El salero. Ah, el salero, era así, ¿verdad? Un bailecito ahí en España. ¿Cuántos saleros hay aquí? Todos traen sal. Vienen cargaditos de sal. Qué coraje me da, mano, agarrar un salero. ¡Ah! ¿Qué hacía mi papá? Agarraba el salero y lo aventaba, ¿verdad? Qué gacho que hay un salero, ¿verdad? En la mesa. Vacío. Es feo eso. Con los hoyos tapados. Porque se humedeció la sal. Y cuando se requiere echarle salecita, mano, al caldito. Sopita de fideo con mollejas. Garitos de pollo. Todos los hoyos tapados. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es para estar adentro de la cocina nada más. Esta es la cocina. La sal se necesita allá afuera. La luz se necesita allá afuera. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Dice, a su luz admirable. No es nada más necesario que estemos aquí. Esto se va a convertir en nuestro taller de capacitación. Esto va a ser solamente el lugar donde nos vamos a reunir a entrenarnos, a celebrar como ahora, a capacitarnos. Pero el trabajo de la iglesia, amados, va a tener que ser allá afuera, como era en el principio la verdadera iglesia. Porque de otra manera no va a venir avivamiento a nuestra ciudad. De otra manera, la gente no va a conocer al Señor. Es muy difícil que la gente venga directamente a un lugar como estos. Y ustedes han invitado a mucha gente, ¿verdad? Le han dicho, oye, te invito a mi iglesia, ¿no? Me va a salir el diablo. Ay. Y no vienen. Pero ¿qué tal si los invitas a un cafecito en tu casa? A lo mejor va a ser más fácil. Y la gente llegaba a las casas y en las casas entregaban su vida a Cristo. La iglesia que está en tu casa, Dios nos va a impulsar en las próximas semanas hacia allá, hacia afuera. Y tenemos que atender ese llamado que el Señor está haciendo. La iglesia tuvo entonces, como primera lección, la iglesia tuvo que salir de su comodidad. La iglesia tuvo que romper su zona de confort y tuvo que salir. En segundo lugar, la iglesia empezó a enfrentar pruebas. La iglesia tuvo que enfrentar bastantes pruebas y tribulaciones. Pedro les dice a los hermanos, escuchen lo que les dice Pedro, el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña sucediera. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño, alguna cosa extraña les estuviera sucediendo. O sea, en otras palabras, tranquilos. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Tranquilos, no se preocupen por las pruebas. Pablo les dice a los corintios, porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los cristianos que leían estas cartas, hermanos, los cristianos que leían estas cartas podían decir, a ver, barájamela más despacio. Wait a minute. Si fueran gabachos. Pablo, leve tribulación, leve. Pablito, nos están matando. Leve tribulación. Acaban de aventar a mis hijos en el Coliseo Romano para que se los comieran los leones. Leve tribulación. A mi primo lo acaban de embarrar de aceite de brea y le prendieron lumbre y lo pusieron encima de una estaca junto con 200 cristianos más para alumbrar el camino, la vía Apia, donde iba a cruzar el emperador romano. Leve tribulación. Me estás hablando, Pablo, Pedro, de que no me sorprenda de la tribulacioncita que vamos a pasar, de las pruebas que vamos a pasar. Nos están despedazando, Pablo. Nos están despedazando, Pedro, nos están matando. Y todavía dices, leve tribulación. Y todavía dices, momentánea. Pablo, para tu conocimiento, tenemos casi 300 años. 300 años de que nos están persiguiendo. A eso le llamas, Pablo, leve tribulación momentánea. 300 años, ni siquiera lo que tiene de vida este país, Estados Unidos. ¿Tiene 200 qué, muchachos de la escuela? 200 and? ¿Ah? No, los que se están graduando están allá de pari ahorita, ¿verdad? Ok, a eso les preguntamos la otra semana. Eso sí deben de saber, ¿verdad? 275 años tiene, que no. Ay, Señor. Ok. 300 años. Leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Y tú, Pedro, dices que no nos sorprendamos como si algo raro pasara. Y pa' colmo, Santiago también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Acaban de aventar a toda mi familia a los leones. Llegaron unos soldados romanos a la casa de mis padres, donde estaba toda la familia reunida, y dijeron, César es Señor. Y como todos ahí eran cristianos, ellos dijeron, Jesucristo es el Señor. Y los soldados romanos los atravesaron con sus espadas y los mataron a todos. Leve tribulación momentánea. Leve. Nos están despedazando, Pablo. No te sorprendas, dice Pablo. No te sorprendas. Hay muchos cristianos, hermanos, no aquí, en otro lado donde he conocido yo, muy lejos de aquí, no de aquí. Muchos cristianos que creen que están pasando pruebas. Es que el pastor no me saludó el domingo. Es que mi mejor amigo de la iglesia se junta ahora con el que me cae re gordo, Dios mío. Ya no puedo con esta prueba, Dios. Leve tribulación momentánea. Las hermanas abren. No tengo que ponerme zapatos que me combinen para ir a la iglesia. Dios mío. Es que mi papá no me compra las cosas que yo quiero, mi teléfono. Y todavía cuando van, aquí no, esos cristianos allá en otro lado, a las reuniones de oración, pido oración porque estoy pasando por pruebas. Por eso la iglesia muchas veces no ha crecido, hermanos. Porque dice Pablo que las pruebas, la leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea.
les estaba costando a los cristianos la vida. Les estaba costando la muerte de sus hijos, les estaba costando la muerte de sus seres amados, les estaba costando que fueran expatriados y corridos hacia otros lugares para poder salvar la vida. Y aún así, a donde ellos llegaban, ellos seguían predicando con toda intensidad y diciendo: Jesucristo es el Señor. Ellos no se quedaban callados. Y cuando los romanos decían: César es Señor, ellos contestaban: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, aunque los atravesaran con una espada y tuvieran que caer ahí muertos. Ellos sabían lo que Cristo significaba para sus vidas, y ellos sabían que esa tribulación iba a ser por el tiempo que el Señor quisiera, momentánea sí, porque para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. 300 años la iglesia estuvo viviendo en esa persecución tremenda, tremenda. Cuando hay avivamiento, hermanos, hay pruebas y tribulación. Las pruebas de esta iglesia les costaban la vida. Las pruebas que vamos a enfrentar nosotros aquí, las pruebas que enfrentamos ahora nosotros, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, que están en las regiones celestes. No se espanten, porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, nuestra guerra es espiritual. Y sí, hermanos, cuando empezamos en avivamiento, cuando el Señor empieza a hacer algo, el enemigo no está tranquilo y va a querer atacarnos, y va a querer robarte tu paz, y va a querer robarte tu tranquilidad, y va a querer robarte el ánimo. Inclusive va a haber momentos en que sientes que otra vez te empiezas a sacar chispas con el marido y con la marida, y todo ahí van a empezar otra vez. No te preocupes, tienes que ver cuáles son las armas que tú tienes, con las que cuentas, las armas que Él ya nos entregó, las armas que Él ya preparó para nosotros, para que podamos enfrentar, porque va a haber pruebas. Va a haber pruebas. Cuando tú empiezas a ser cristiano y cuando empiezas a vivir la vida cristiana con ganas, ¿a poco no te llegan pruebas? Y de pronto chispas, te corrieron del trabajo. Y de pronto, híjole, se te enfermó un hijo, se te enfermó la mamá, se te enfermó alguien, ¿verdad? De pronto, las tentaciones están, pero dices: yo esto nunca lo había visto y ahora se me apareció aquí, ahora que soy cristiano y que ya no puedo. Y las tentaciones se te ponen a la orden del día. Nunca nadie te invitaba a tomar. Y ahora que eres cristiano, no falta el amigo, ¿verdad? Ay, que mañana te meten las chelas. Ay, espera en la casa, compré 24. Ya te compré uno para ti. Cuando no eras cristiano, mano, ni te pelaban. Y ahora que estás decidido a seguir la vida en Cristo, ahora que estás decidido a ser parte del avivamiento, ahora que estás decidido a crecer en Cristo, la tentación empieza a estar enfrente de ti. Los pleitos empiezan a ser más grandes. Los conflictos empiezan a suceder. Tus finanzas a veces son atacadas. Tu salud a veces es atacada, como Job. Job no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Dice: yo sé que estoy bien con el Señor. Yo estoy justo con el Señor. ¿Por qué se murieron mis hijos? ¿Por qué me robaron mis ganados? ¿Por qué me destruyeron mis casas? ¿Por qué me está dando tanta comezón en el cuerpo? ¿Qué está pasando? Yo no sé. Lo único que sé es que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Es lo único que sé, dijo Job. No sé nada más. Y él tenía la confianza. Por eso dice Pablo: porque cada una de estas pruebas produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que sales adelante de una prueba, tu fe se fortalece. Cada vez que sales adelante de una prueba, creces en el Señor. Un excelente y eterno peso de gloria. La iglesia enfrentó tribulaciones, pero también, tercer lugar, tercera lección, la iglesia se mantuvo constante. La iglesia se mantuvo constante. Esta es la tercera lección: constancia. A pesar de las pruebas, a pesar del horno de fuego, la iglesia se fortalecía porque sabían en quién habían creído y sabían que ningún sufrimiento humano en su carne se comparaba con el gozo de la vida eterna. Y eran constantes. No eran, como dijimos hace 8 días, llamarada de petate. Eran constantes. La iglesia nunca se dio por vencida. Todo lo contrario. Sabían que su mensaje estaba cambiando al mundo. Sabían que Cristo estaba más vivo que nunca. Y no se detenían ante nada. Siguieron avanzando.
Pablo les escribió a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, les dijo a los filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en toda donde estaba el imperio romano, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, escucha esto, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo les está diciendo a los filipenses: el hecho de que esté yo en la cárcel, el hecho de que me tengan en el cepo encadenado, el hecho de que me hayan dado de latigazos en la espalda, todo eso ha sido para que el evangelio siga creciendo, ha redundado en bendición del evangelio de Jesucristo. ¿Qué cosa, mano? A nosotros a la primera vez es que nos dicen: ay, ¿a poco eres cristianito? No, mi mujer va, yo no. Ay, el cristianito, yo, de veras, de verito. No, yo no. Es mi mujer, la que está loca. Yo. Dice Pablo: mis prisiones han redundado en beneficio del evangelio. Dice: y cuando los hermanos vieron lo que me sucede a mí, fíjate cómo esto va en contra de toda lógica. Por eso les digo que el cristianismo es algo loco, no tiene sentido. Dice: cuando los hermanos vieron lo que me hicieron a mí, ellos cobraron ánimo y salieron a predicar sin temor. ¿No es al revés la cosa? Oye, si yo veo que a mi compa, mano, le acaban de dar de latigazos, 39 latigazos, lo acaban de encadenar y lo tienen ahí en una prisión, en una mazmorra ahí con el cepo, que eran las tablas esas que te ponían así acá, y lo tienen ahí. Es mi cuate, mano, porque andaba haciendo lo mismo que yo. Lo lógico, lo normal, lo que dicta la razón, es decir: patitas pa' cuando, mano, élate. Y yo no sé nada, no sé quién es, ni lo conozco, man, no sé. Lo que hizo Pedro, ¿no? Con Jesús. Lo que hizo Pedro cuando estaban juzgando a Jesús. ¿Se acuerdan? Este es uno de ellos. No. Sí, este es uno de ellos, dijo la criada. Porque hasta habla igual que él. No. De veritas, no, yo no, ni lo. No sé qué. Eso es lo normal. Eso es lo que hacemos en la carne. Eso es lo que sucede. Pero cuando estás loco por el evangelio de Jesucristo, dice que los cristianos, cuando vieron a Pablo en esa situación, dice: ellos se crecieron al castigo, ellos cobraron ánimo y dijeron: si Pablo está así por el evangelio, nosotros también queremos estar así por el evangelio. Así es que empezaron a hablar sin temor por toda región, y mientras más azotaban a Pablo, más crecía el evangelio por todos lados. Bendito sea el Señor. Más crecía el evangelio porque él es el que estaba dándoles ánimo a todos los hermanos, y los hermanos cobraban ánimo. Así es como funciona el evangelio. Las pruebas hacían que la iglesia saliera adelante. El avivamiento, hermanos, nos tiene que sacar de la comodidad, de esta comodidad de la que vivimos. Nos tiene que sacar de lo más fácil, pero nos va a producir pruebas. Pero en medio de esas pruebas tenemos que ser constantes. Si todos estos hermanos de ese tiempo, de esos 300 años, se hubieran dado por vencidos, no estaríamos aquí nosotros. No estaríamos aquí nosotros. El evangelio se hubiera muerto como se murieron muchos movimientos religiosos a lo largo de los siglos. No estaríamos aquí. No supiéramos qué es el beneficio de la vida eterna, no sabríamos las bondades de la vida eterna, no sabríamos lo que habría sucedido con Jesucristo. Pero ellos fueron constantes, estuvieron constantes. ¿Cuál fue su recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa, hermanos? La recompensa ya no las dieron por adelantado.
La recompensa ya la recibimos nosotros por adelantado. La recompensa se llama Jesucristo. La recompensa se llama la vida eterna. Ese gozo que tienes en tu corazón, esa alegría que tienes en tu corazón, esa bendición de poder haber restaurado tu matrimonio. Esa es la recompensa. Y por si no te alcanza esa recompensa, tenemos todavía una vida eterna preparada para todos nosotros. Tenemos una vida que nos va a llevar hasta toda la eternidad. Si no te alcanza la recompensa que tienes ahorita, todavía faltan muchas recompensas. El miércoles, cuando hablamos la última vez en el curso de Para Entender Mejor la Biblia de Apocalipsis, vimos las 7 promesas que se mencionan ahí para los que lleguen hasta el final. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, le voy a dar una piedrecita blanca en la cual hay un nombre nuevo, escrito, que nadie conoce, sino aquel que la recibe. ¡Ay, en la torre! Yo no quiero una piedrecita, yo quiero un pedernal. ¿Cómo me voy a llamar allá? Está bonito el nombre que me pusiste, madre, pero allá me voy a llamar, yo creo que Hermógenes. Tertuliano. No sé cómo nos vamos a llamar. Amados, la recompensa que tenemos en el Señor, ni siquiera nos las podemos imaginar. Ni siquiera nos las podemos imaginar. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Se imaginan cuando digan que pase el rey Otoniel I? ¡Wow! Va a decir, ¿y mi reina qué? No, ella va a ser sacerdotisa del Dios Altísimo. ¡Órale! ¿Verdad? Y ahí vamos a estar todos. Y yo. Échale ganas. Échale ganas. Porque algunos van a llegar como por fuego, dice Pablo. Van a pasar de panzazo, con el puro 6, mano. Ya que pasaron todos los de honores y todos los summa cum laude y todo acá. A ver, va todo el montón. Fulano. Vas a pasar, mano, pero ya no acá con los honores. Yo quiero pasar en los honores. Le estoy echando ganas. No sé, ¿verdad? A lo mejor me toca hasta atrás, ni modo. Pero dice Pablo, tenemos que ser cuidadosos. Dice, no sea, Pablo mismo dijo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo dijo. Dice, no sea que yo mismo sea eliminado. Así es que el avivamiento, hermanos, el avivamiento está aquí. El avivamiento viene. Muchos de ustedes, como dijimos la semana pasada, son cristianos de primera generación. Llegó el evangelio apenas a sus vidas, estando ya ustedes adultos. Ahí tenemos una segunda generación ya de cristianos, ¿verdad? Que vienen de todos esos chiquitos. Y después de ellos quizá vengan más generaciones. No sabemos si el Señor no viene antes. Pero el avivamiento empieza cuando la iglesia decide salir. Cuando la iglesia decide romper su comodidad, cuando la iglesia decide decir, yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero hacer algo por el Señor, yo quiero usar los dones que Dios me está dando. Por eso es tan importante el seminario que vamos a tener, porque en base a los dones que tengas en el Señor, vas a empezar a trabajar en el Señor. Y los dones que tú descubras a través de este seminario, vas a saber en qué área del ministerio vas a empezar a trabajar. Yo quiero ver aquí a todos involucrados dentro de unas semanas ya, trabajando para que la obra de Dios siga adelante. Y Dios quiere hacer eso en este lugar, pero probablemente vengan pruebas, probablemente vengan situaciones difíciles. Agárrense bien, hermanos.
Agárrense bien, no se preocupen, no tengan temor. El Señor está con nosotros. El Señor va con nosotros. El Señor dijo muchas veces en la Biblia, más de 350 veces, no temas, no temas. Yo estoy contigo, no tengas temor. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te preocupes, Señor, pero es que el diablo ya me trae como perico a toallazos, mano, ya no sé. No te preocupes, yo estoy contigo. Échale ganas, mantente firme, sé constante. Ora, ora, ora. Pide al Señor que te dé cada vez más, que te llenes de tu espíritu. Límpiate, límpiate, arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. Confiesa a Jesucristo, llénate del poder del Señor, llénate de la fuerza del Señor para que puedas vencer y para que el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque esa es la razón. Esa es la causa por la que estamos aquí, para que Jesucristo sea glorificado. ¿Quién quiere ser parte de este avivamiento? ¿Quién dice yo? Piénsenla bien. Voy a volver a preguntar. No contesten en la carne, contesten en el espíritu. Después de lo que les acabo de decir. ¿Quién quiere ser parte del avivamiento? Los mismos. I know, I told you. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Hey, es caro. No es dinero, es tu vida. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Híjole. Estoy como Jonás. Yo le dije al Señor, no, Señor, no van a querer. Dice, pregúntale. Dije, no. ¿Para qué? No van a querer. Por eso les insisto, ¿están seguros? Ay, Dios. Como decía el Chiqui Drácula, me da mello. El avivamiento, hermanos, implica toda nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo. Va a ser cansado. Va a ser cansado, se los advierto. Va a ser intenso. Tenemos que orar mucho, tenemos que estudiar mucho, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer cuáles son nuestras armas que el Señor ya nos entregó, tenemos que saber qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, tenemos que estar bien convencidos. Y cuando la trompeta suene, para empezar a salir adelante y salir hacia afuera y empezar a hacer lo que tenemos que hacer, todos tenemos que estar como ejército de Dios listos para entrarle al avivamiento. El que se debilite, lo fortalecemos. El que se canse, le damos descanso y lo animamos y lo volvemos a restaurar. Pero lo que no se vale es darse por vencidos. Lo que no se permite en un avivamiento es darse por vencidos. La iglesia del primer siglo veía cómo corría la sangre de su gente. Veían cómo morían sus hijos, veían cómo morían sus esposos, sus esposas, sus padres, sus madres. Veían cómo eran atravesados por las espadas romanas y no se dieron por vencidos. No se dieron por vencidos. Dijeron, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en el nombre del Señor la iglesia siguió adelante. Y la iglesia pudo permanecer por 2000 años. De eso vamos a hablar en 2 semanas más. La iglesia pudo permanecer porque no se dieron por vencidos. Cuando un avivamiento empieza, hermanos, en algún lugar, cuando Dios empieza a moverse, es cansado. Es bien cansado, se los digo por experiencia. Se cansa uno, se debilita uno, se fatiga uno, el enemigo ataca, el enemigo no se da por vencido, el enemigo empieza a poner obstáculos por todos lados, pero la gloria del Señor es más grande que todo eso.
El amor de Dios es más grande que todo eso. Y cuando empiezas a ver gente convertida, gente siendo salva en Cristo Jesús, cuando empiezas a ver matrimonios restaurados, cuando empiezas a ver jóvenes, adolescentes llenos del Espíritu Santo de Dios, amado, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y dices, valió la pena. Vale la pena cansarme, vale la pena trabajar, vale la pena lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en el Señor todo nuestro trabajo, hermanos, tiene recompensa. Todo lo que hagamos por el Señor tiene recompensa. Pónganse de pie los que dijeron que sí y los que no también. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que cierres este compromiso con el Señor. Yo quiero que le digas al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer en este lugar. Algunos ya están comprometidos. Algunos ya están comprometidos con el Señor. Algunos apenas se van a empezar a comprometer con el Señor. Ya le iba a decir a Benji, pásate, pero pues no hay Benji hoy. ¿Por qué no le das gracias al Señor? Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Tómate unos segunditos. Tómate unos segundos. Medita lo que acabamos de hablar. Medita lo que acabamos de hablar ahí en tu corazón. La iglesia tuvo que salir. Hubo expatriados. Fueron dispersos por toda aquella región. Va a haber que romper nuestra comodidad. Algunas casas se van a abrir como templos. Algunas casas van a perder su comodidad, van a perder su privacidad por causa del Evangelio de Jesucristo. Van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Van a venir situaciones difíciles. Quizás el enemigo quiera atacarnos por diferentes lados. Las tentaciones van a ser más fuertes que en otras ocasiones. Pero tenemos que vencer porque es parte del avivamiento. Y no se vale darse por vencidos. No se vale rendirse. No se vale. Se vale descansar. Se vale llorar. Se vale. Pero no se vale darse por vencidos. Una vez que Dios empieza a obrar en tu vida, no te puedes dar por vencido. No te puedes dar por vencido. Porque hay una grande nube de testigos, dice el libro de Hebreos. Una grande nube de testigos. Y entre esa nube de testigos no solamente están Abraham y Moisés y Josué y David y Salomón y todos los reyes y profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, todos ellos. En todos esos testigos, en esa grande nube de testigos también están Pablo y Pedro y Santiago. Y Pablo sabe lo que decía cuando escribió: no te preocupes por esta leve tribulación momentánea. Y Pedro sabía lo que le decía a la iglesia expatriada cuando le decía: no se sorprendan de la prueba que están pasando, como si algo extraño, como si alguna cosa extraña les pasara. Y en esa nube de testigos también está Santiago. Y Santiago dijo: tienes que tener por sumo gozo, por gran alegría, cuando te encuentres en medio de las pruebas. Y el escritor de Hebreos dice: por tanto, teniendo delante de nosotros toda esa grande nube de testigos, y en esa grande nube de testigos también están todos esos cristianos que murieron en el circo romano. Están todos esos cristianos, niños, jóvenes y adultos, que fueron atravesados por las espadas romanas.
Porque cuando se les dijo que dijeran que César era Señor de sus vidas, ellos dijeron: Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Y esa grande nube de testigos está ahí. Y dice Hebreos: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más. Le daré ropas blancas de lino finísimo, lavadas en la sangre del Cordero. Al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere le daré del maná que está en el cielo. Al que venciere, 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 al que venciere.